el señor diputado Rafael Estrada Villa. Señor presidente, señoras y señores diputados, estamos concluyendo el tercer y último periodo de sesiones de esta 46 legislatura, y durante este tiempo no hemos tratado, sino de manera incidental, en algunas intervenciones, un importante fenómeno contemporáneo al cual me voy a referir, que se ha estado desarrollando desde antes que se integrara nuestra legislatura y que tiene una importancia nacional. Me refiero a la guerra de agresión que el imperialismo norteamericano ha desatado contra el pueblo de Vietnam. Como es natural, a este hecho se han referido de una u otra manera todos los organismos sociales y políticos en el mundo entero. Se han provocado constantes manifestaciones populares de protesta y ha generado un clamor universal para que cesen las hostilidades y se vuelva al marco de los acuerdos de Ginebra. Existe un temor creciente de que la escalada norteamericana en Vietnam llegue a desatar la guerra atómica. Personalidades políticas, religiosas, sociales y del mundo cultural han levantado su voz para pedir que termine la guerra de agresión contra el pueblo vietnamita. El general Lázaro Cárdenas, como es de todos conocido, ha aceptado la invitación del filósofo británico Bertrand Russell para integrar un jurado internacional que condene de genocidio a los gobernantes norteamericanos. Todos los días, los estadígrafos yanquis nos informan de lo que les cuesta la muerte de cada vietnamita o los millones que perdieron en tal o cual acción o en una semana de actividades militares. Y la prensa nos proporciona noticias sobre la insensatez de los locos del Pentágono y sus agoreros, como el cardenal Spellman lo expresó hace unos días contradiciendo la política vaticana. Todo esto, señores diputados, es de ustedes ampliamente conocido. Pero lo que no se menciona en nuestro país, sino de una manera esporádica, es la repercusión que la guerra de Vietnam tiene en nuestra situación económica nacional. Considero un elementar deber patriótico y de conciencia revolucionaria expresar ante esta asamblea mi preocupación sobre las gravísimas consecuencias que esta situación puede tener para nuestro país, en función de la experiencia ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra de Corea. No pretendo
causar con mis palabras falsas y estériles alarmas o provocar las clásicas respuestas burocráticas que siempre pintan el panorama color de rosa. Me refiero a ese hecho de tan lamentables consecuencias para el pueblo de México que se llama la devaluación de nuestra moneda. La última devaluación de nuestra moneda, anunciada en abril de 1954 y que cambió la paridad del peso de 8.65 a 12.50, fue la consecuencia de la guerra de Corea. Esa devaluación, además de causar un daño irreparable en la economía nacional, significó pagarle a los Estados Unidos parte de los gastos de su guerra. De la noche a la mañana, los mexicanos le regalaron a los yanquis, por medio de esa devaluación, el 40% de todos sus bienes. Fue una devaluación impuesta desde Washington para favorecer a los industriales norteamericanos que habían visto descender la demanda de pedidos en más de un 60%. México sería así el mercado ideal para esos industriales, y lo fue, no solo en volumen, sino también en precio. El producto norteamericano, que antes del 17 de abril de 1954 se compraba en México por 100 pesos, después se tenía que comprar por 140 pesos. Hoy empezamos a vivir, compañeros diputados, una situación que de continuar puede irse semejando a la que condujo a la devaluación de 1954 y que va generando la guerra de Vietnam. A fin de evitar que mis palabras, como en otras ocasiones, sean calificadas de inspiradas en propósitos de propaganda del comunismo internacional o de la sórdida maquinación de provocación antinacional, como algunos han querido caracterizar mi actuación en un afán de congraciarse con ciertas fuerzas que no tienen nada de nacionales, o en el propósito de corregir ante sus ojos sus antiguas militancias por las filas de la izquierda, he traído a la consideración de ustedes un material del que no se puede sospechar esos aviesos propósitos que a mí se me imputan. Voy a leer a ustedes los párrafos fundamentales que publicó el número 491 del Boletín del Banco Nacional de México, que todos conocen con el nombre de Examen de la Situación Económica de México, y que se intitula Posibilidades de exportación a Estados Unidos de América. Dice así: a principios del año actual, la inflación en los Estados Unidos de América se manifestó de manera evidente. Desde 1961, cuando el desarrollo se tornó explosivo, fue confundida por largo tiempo con una aceleración sin precedentes. El principal factor es la guerra de Vietnam, que ha originado un sobrecrecimiento de la demanda que solo puede atenderse con alza de salarios y precios. Sin embargo, la economía norteamericana no dispone de reservas ilimitadas, materiales y humanas, para responder en forma adecuada. El sector industrial trabaja al 92% de su capacidad, contra 78%
en 1961. El porcentaje de desempleo bajó de 3.9% del efectivo total de la mano de obra en comparación al 6.7% de hace 5 años. Los pedidos a los fabricantes de bienes duraderos progresan aproximadamente en $1,000 millones por mes, y los precios al mayoreo subieron 7% en 4 meses, mientras que el costo de la vida lo hizo en cerca del 4%. No obstante tal situación, la primavera había llegado y el gobierno de los Estados Unidos de América aún no estaba convencido de que la inflación era una realidad. El incremento de las hostilidades aseguró confianza en las perspectivas para este año, de tal manera que el papel de los gastos militares, junto con la rápida acumulación de inventarios y otros factores, han tenido un impacto dramático sobre la tasa de interés. Los bancos más importantes aumentaron el tipo a 6% en préstamos, el mayor nivel desde los años 20. La estructura de costos comienza a dejar de ser envidiable. Los precios que permanecían en bajo nivel se enfilan hacia arriba junto con el costo de la vida. Más poder militar ha inflado el auge cíclico al absorber recursos de mano de obra y de servicios. Algunos bienes ya comienzan a escasear en ciertos mercados del vecino país: cobre como materia prima, y en productos como alambre, tubería y uniones, aluminio, piezas forjadas de acero y aluminio, textiles e hilos de algodón, papel, cartón y material de empaque, tolueno, aislantes de porcelana, herramientas y máquinas herramientas, furgones, algunas prendas de vestir, valeros, cables y objetos metálicos especiales. México está vinculado económicamente con los Estados Unidos de América, liga que se acentúa cuando este país participa en conflictos bélicos. Es así que ya hay experiencias que deben tomarse en cuenta para no arriesgarnos en empresas aventuradas que causen estragos en nuestra economía por imprevisión. Tomemos por caso la guerra de Corea. ¿Cuáles fueron, dice el boletín, los efectos que produjo en la nación mexicana? Desde que estalló la lucha, el 25 de junio de 1950, las importaciones agrícolas de Estados Unidos de América se incrementaron notablemente. Las cifras para el lapso julio de 1950, enero de 1951, muestran cambios sustanciales en volumen y valor. Entonces, como ahora, México fue punto de atención por parte de los Estados Unidos de América, que incluso facilitó préstamos para explotar azufre. Además, las cotizaciones de mercurio alentaron a los productores nacionales. Al iniciarse la guerra en la península asiática, México fue destacado proveedor de la industria estratégica estadounidense. En 1951 suministró 38% del zinc importado, 46% del plomo, 50% de antimonio y más de 60% de cadmio, mercurio y grafito. Así, la afluencia de divisas vitalizó transitoriamente la Reserva Monetaria Nacional. Sin embargo, nuestro país no pudo contener la expansión de los precios, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno. Estos esfuerzos no consiguieron aliviar la tirantez, y al firmarse la paz que puso fin a las hostilidades en Corea, 27 de julio de 1953, la República presentaba las siguientes características. La actividad económica general, que había descendido notablemente en el segundo semestre de 1952, acentuó esa tendencia casi hasta mediados de 1953, con sensible baja en los precios de los principales artículos de exportación,
contra fuerte avance de importaciones extraordinarias de alimentos. En consecuencia, el 17 de abril de 1954, las autoridades hacendarias informaron que a partir del 19 del mismo mes, la paridad de nuestra moneda sería de 12.50 pesos en vez de 8.65, que era la establecida desde el 17 de junio de 1949. Finalmente aseveran los economistas del Banco Nacional de México: esta participación de los industriales en el mercado norteamericano tiene que ser muy distinta a la que tuvimos con motivo de la Segunda Guerra Mundial y de Corea. Prudentemente planeada, al tomar en cuenta que la oferta interna de los Estados Unidos de América puede volver a su cauce normal a corto o mediano plazo, y considerar también la evaluación real de nuestras propias necesidades. Beneficios transitorios nos han acarreado, dice los economistas del banco, a la larga, perjuicios. A toda costa deben evitarse la sobreinversión y el derroche de recursos. Señores diputados, hasta aquí lo que yo quería leer a ustedes, en lugar de dar una opinión puramente personal. Es necesario que se tomen todas las medidas que sea posible tomar para evitar que nuestro país vaya hacia ese camino de consecuencias desastrosas que tendrían para el desarrollo económico independiente de México en caso de que las cosas marcharan como van. Sabemos, por los informes suministrados a la representación nacional, diputado Yoki, que el peso es hoy estable, y deseamos que esa estabilidad se mantenga. Pero no creemos que dicha estabilidad pueda conservarse si no se toman las medidas que una situación como la que comentamos provoca de manera inexorable. Sin embargo, obvio es decirlo, no tendríamos necesidad de hablar de tomar medidas proteccionistas si la guerra de Vietnam terminara. Por eso, señores diputados, es necesario que México, pueblo y gobierno, redoblen sus esfuerzos por expresar de manera más categórica y de jugar un papel más activo en su demanda de paz en Vietnam. Demanda que, al encarnar nuestros más caros principios de política internacional, como son los principios de autodeterminación y no intervención, encarnan también de una manera indisoluble la defensa apasionada de nuestra economía nacional. Por ello, me permito pedir a la Gran Comisión que proponga a esta Cámara un pronunciamiento en favor de la paz en Vietnam para que sea aprobado por esta legislatura. Muchas gracias.